Bueno, gente, comenzamos. Buenas tardes, noches y bienvenidos a todos y todas. A ver quién más. Eh, bueno, hay una cosa que me quedó de la clase teórica pasada, que quiero hablarlo y que también nos tengan esta oportunidad de preguntarme las dudas luego. Es algo que está en el manual de la primera clase, pero que no lo hablamos en ninguna clase presencial, ni tampoco en la teórica anterior. Y hablo de las causas emocionales de las afecciones de la columna vertebral en este caso. Entonces vamos a empezar por los lumbares. En las lumbares se aloja culpa a sentir, perdón, miedo a sentir culpa en el futuro. ¿Sí? Miedo a sentir culpa en el futuro. Principalmente está relacionado con lo sexual y de forma secundaria con lo económico. Perdón, al revés. Principalmente con lo económico, de forma secundaria con lo sexual. Hoy tengo un asistente en la clase que me está acompañando ahí, Mago. Eh, Esto se refiere a proyectar un futuro posible que, porque lo proyecto negativo, me va a hacer sentir culpa. Yo creo que voy a sentir culpa. Y ahí les explico un poquito a qué me refiero. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, pienso que si ahora no hago algo, en el futuro no me va a alcanzar el dinero y porque no voy a tener dinero para sostenerme o sostener a mi familia, por ejemplo, puedo sentir culpa. ¿Sí? Es algo bastante rebuscado, pero que a los seres humanos nos pasa bastante. ¿Sí? Es como, tengo que hacer ahora para que en el futuro me alcance, porque si no me alcanza voy a sentir culpa. También de todas estas causas emocionales que les estoy hablando, quiero decir que esto es una línea general, como un patrón general, pero cada persona tiene un punto específico ante este patrón general. Es como una columna vertebral, más siempre hay brazos, hay piernas, hay casos especiales, hay lugares por donde se le entra a esa causa, ¿no? Como que se toca eso desde lugares diferentes, ¿no? Y está bueno que podamos guiar o saber nosotros para guiarnos y guiar al consultante sin señalar que esto es así eh, declaradamente, sino que sugerirle que piense en esto, ¿no? Que reflexione al respecto. Lau, ¿quién es Lau? A ver, decime que levantaste la mano. Hola. ¿Estás con el micrófono apagado, Lau, si querés hablar? Bueno, alguien levantó la mano y no sé si se dio cuenta que levantó la mano. Bueno, continúo. Con respecto a lo sexual, también tiene que ver con un futuro posible negativo, como no satisfacer o no satisfacerme sexualmente hacia cuando vaya a tener el encuentro sexual con un otro, ¿no? Principalmente es con un otro, tanto en hombres como en mujeres. Pero es de forma secundaria, ¿sí? Lo principal es lo económico en las lumbares y lo secundario es lo sexual. Voy a pasar a las dorsales. En las dorsales, Ahora sí. Ay, me sale un compañero. ¿cómo?
Bueno, continúo, perdón. En las dorsales se aloja mi interacción con mis padres en los primeros de 0 a 7 o 10 años de vida. Obviamente en la zona que está afectada es la zona donde no se construyó un buen vínculo en esos años de vida, o es lo negativo, digamos, que tomé de la interacción con mis padres. En esto es bastante claro, pero en otros lugares no tanto. Si yo soy derecho, mi lado derecho es el masculino y el izquierdo el femenino, y si soy zurdo es al revés. No importa si soy hombre o mujer, importa si soy diestro o no, ¿sí? Si soy derecho o izquierdo. Entonces, si soy derecho, que la mayoría somos derechos, aunque hay algunos zurdos, en la zona de mi omóplato derecho, del lado de la dorsal del lado derecho, se está representando mi padre principalmente, y como forma secundaria alguna otra imagen masculina que tuve, pero principalmente mi padre en presencia o en ausencia. Y del lado izquierdo, mi madre. Y acá es más difícil, pero a veces también hay referentes femeninos importantes. Me refiero que es más difícil que la mamá esté ausente, aunque no es imposible, ¿no? Entonces se refiere del lado izquierdo a la interacción con la madre. Y teniendo en cuenta que si soy zurdo es al revés, ¿tá? El lado masculino es el izquierdo. En el único lugar que es al revés es en el cerebro. Pero en todo el resto del cuerpo, el lado hábil es el masculino. Hay una situación eh, bien común de, que es de no darnos cuenta qué es eso que me afecta de mi relación en la niñez con mis padres, sobre todo porque buena parte de ese tiempo no tenemos recuerdos, ¿no? No teníamos la conciencia, no tenemos ahora la conciencia de lo que pasó en ese momento. Entonces, eh, una buena forma de darnos cuenta es aquello que le critico a mi papá o a mi mamá, es porque todavía, o aquello que me molesta, es porque yo lo tengo dentro y todavía no lo pude sanar, todavía veo en mis padres un espejo donde poder trabajar y sanar, ¿sí? Voy a darles un ejemplo personal. Muchas veces yo me molesto con lo fácil que se enoja mi mamá. Y después de 40 años me di cuenta que soy yo el que me enojo fácil, y que cuando mi madre se enoja fácil me recuerda que yo me enojo fácil, y al verlo en ella siento esa molestia. Entonces una buena forma es como humildemente reconocer los maestros que son para nosotros y poder ver qué tenemos nosotros para sanar de lo que los molesta de ellos, de lo que nos molesta a nosotros de eso. Marcelo, voy a hablar de las cervicales y ya te doy, levantaste la mano, ¿no? ¿Fue a propósito esta vez? Está. Y ahí Sí, ya sí. me preguntan de las tres cosas. Las cervicales se refieren a las tensiones, presión o estrés, nervios diría, del presente. Cuando digo el presente, está muy presente, por ejemplo, el exceso de pensamiento en el presente. Si yo en el permanente presente estoy pensando mucho, ese exceso de pensamiento se aloja en la zona de mi cuello y hombros en forma de contracturas, y esas contracturas afectan a las cervicales, corriéndolas para un lado o para el otro.
pero también si proyecto un futuro inmediato estresante, o si recuerdo un pasado inmediato que creo que podía haber sido de una mejor manera, también les voy a dar un par de ejemplos. Y es, mañana tengo que pagar la luz. Y mañana tengo que pagar la luz, pero no tengo la plata ahora. Y el banco donde podría sacar la plata cierra a las 5 y yo justo salgo a las 5 a trabajar, así que no voy a llegar. Y si no pago hoy la luz, me la van a cortar. Y si me cortan la luz, se me va a pudrir la comida que tengo en el refrigerador. Y si se me pudre la comida en el refrigerador, no voy a tener para comer. Y entonces voy a pasar hambre y voy a pasar mal. Y entonces hubo un primer pensamiento que se me apareció inconscientemente, que es, mañana tengo que pagar la luz, que tal vez sea verdad, que mañana tengo que pagar la luz, pero luego nutrí y alimenté estos pensamientos con pensamientos conscientes, ¿sí? Con pensamientos que yo ya dirigí. Y si los estoy dirigiendo, los puedo frenar también, ¿sí? La actitud buena ahí es, o saludable diría yo, es, sí, mañana tengo que pagar la luz y seguir haciendo la actividad que estoy haciendo, dando la clase, tomando la clase, lavando los platos o en el baño. Y es poder estar concentrado en el presente sin estar proyectando ese futuro inmediato que es de mañana. Y lo mismo pasa si ayer di un examen y lo perdí. ¿Y cómo perdí ese examen si yo sabía la respuesta y en el momento no me acordé? Pero qué horrible, si para qué estudié tanto, ¿no? Y ahí estoy revolcándome en el momento trágico que tuve en el pasado, no estoy viviendo el presente y me estoy llenando de contracturas el cuello y los hombros y afectándome las cervicales, ¿sí? Todo ese exceso de pensamiento al respecto de algo que estoy por hacer o algo que recién hice, se alojan las cervicales. Bueno, Marcelo, haceme la pregunta que quieras. Lo que te iba a preguntar, viste que dijiste, si uno es derecho, al lado masculino del lado derecho, si uno es zurdo, al lado masculino es del lado zurdo, ¿no? Sí, En el caso de yo soy derecho de mano y zurdo de pierna, ¿qué se toma? ¿La mano? O... si la afección es en tu tronco y en tus brazos, tu lado derecho es el masculino, y si es en las piernas, tu lado izquierdo es el masculino. Ah, impecable, eso, un lujo, gracias. ¿Alguien más, ya que le di autorización a Marcelo, porque también se está por ir, ¿alguien más tiene una pregunta de lo que dije recién? ¿De lo que hablamos recién? Lucía. No, sí, perdón que se haga medio oscura, estoy en la penumbra. Quería consultar sobre, digamos, el trapecio, las contracturas a nivel del trapecio, que están como aliadas a las cervicales. ¿Tienen que ver con también con la parte emocional de los vínculos? ¿O con el lado que solemos ejercer, digamos, tomar una postura más femenina o una postura más masculina de la situación en la que estamos encauzando la vida? Me pasa con pacientes, por ejemplo. No sé, si quieres pongo un ejemplo. Siempre sufre de un lado, que es del izquierdo. El de derecho no está tan mal, pero el trapecio izquierdo, en la zona media, digamos, es donde más lo sufre. Y tiene como esa contractura que es como un nudo gigante. Y obviamente que bruxa, se sobrecarga de 10.000 tareas, de 10.000 cosas, hay como una cuestión toda de ansiedad, ¿no? De por medio. Pero una vez me habían comentado que tenía que ver como todo el lado izquierdo con la parte femenina y todo el lado derecho con la parte masculina, como comentabas. Pero si tiene que ver también, mi pregunta es con cómo gestionamos las cuestiones de la vida, ¿no? Por ahí, no sé si me explico. Eh,
Yo te voy a responder algunas cosas de lo que creo que entendí. Bien. Eh, no está directamente relacionado con los vínculos, como dijiste, en la parte Ujú, alta del trapecio. bien. Atrás, sobre los omóplatos, es con el vínculo con papá y mamá. Ujú, Entonces ahí hay vínculos, ¿no? Sí puede tener que ver con cómo nos relacionamos en general con todo lo que nos relacionamos, no solamente con las personas, con las situaciones sobre todo, ¿no? Algunas situaciones que generan algunas personas, otras son otro tipo de situaciones. Y sí tiene que ver el lado no hábil con el femenino siempre, pero no con el femenino que quiere decir que sea con una mujer, sino con actitudes que tienen que ver con lo femenino. Por ejemplo, lo que se oculta en mí es lo femenino, lo que se muestra es lo masculino. Eh, lo seco es lo masculino, lo húmedo es lo femenino. La fuerza es más masculina, la nutrición y la compasión es más femenina. La quietud es femenina, la acción es masculina. Y no quiere decir que las mujeres se queden quietas y los hombres se muevan, no tiene que ver con eso, sino que dentro de nosotros hay una fuerza masculina y una fuerza femenina. La fuerza femenina tiende más a la quietud, a la compasión, a la humedad, a la oscuridad, a la emoción. Y la fuerza masculina tiene que ver más con el poder, con lo visible, con el movimiento, con lo seco, eh, y, y con lo que, bueno, esto se da más a ver. Entonces sí, si esto que estoy haciendo, por ejemplo, si a mí lo que me hace pensar mucho es quedarme quieto ante situaciones donde me tendría que mover repetidas veces en el presente, eso es una acción más bien femenina y me puede afectar mi trapecio izquierdo. ¿Entendés? Aplicado a esto de lo que estaba entiendo, hablando. entiendo. ¿Sí? No se Perfecto, lo habla entendí. solo de las Perfecto. relaciones con las mujeres, sino de actitudes que son más bien femeninas dentro de cada ser humano, dentro de cada hombre o cada mujer. Bien, Más gracias. adelante, no me acuerdo si es en este manual que viene o en el otro, voy a hablar un poco más de qué es, profundizar de cuáles son las mayor cantidad de características femeninas y masculinas, ¿no? Las características yang, desde lo chino, son las masculinas y las yin son las femeninas. ¿Sí? Gracias. Ale, ¿Me escuchan ahí? sí. Ah. Bueno, un poco ya contestaste esto, pero lo digo por un poco reflexión y también pregunta o entender, a ver si había entendido realmente esto, que va mucho más allá de un tema de lo masculino y lo femenino desde el punto de vista del reflejo de nuestros padres o personificados, sino tiene que ver con un tema energético, ¿no? Que es lo que simboliza en sí mismo lo masculino y lo femenino. Bien. En Es todo, por ahí. espera que ahí te respondo. En todo el cuerpo, en general, tiene que ver con eso, con lo masculino y lo femenino en mí. Pero justamente en la zona dorsal tiene que ver con la relación directamente con papá y con mamá, reconociendo cuál es mi lado masculino, ¿no? Y de mi lado masculino es la relación con papá y del lado femenino la relación con mamá. Y ahí estoy hablando específicamente de las dorsales. En el resto del cuerpo tiene que ver con todo lo masculino y todo lo femenino. En algunos otros lugares también tiene que ver con cómo me relaciono con los hombres y cómo me relaciono con las mujeres por la causa emocional que está en ese lugar. Pero no en todos lados, ¿no? En general es las características masculinas y las características femeninas. ¿Sí? En la zona dorsal específicamente tenemos mucha información de papá del lado hábil y mucha información de mamá del lado no hábil,
para que la laburemos en nosotros. Estoy hablando de mamá y papá internos, no el que está afuera todavía, ¿no? El registro que tengo en mi interior de aquella mamá y aquel papá que tuve o no tuve hasta los 7, 10 años de vida. ¿Sí? Y en el resto del cuerpo tiene que ver con las características masculinas y las características femeninas. En medida que Y después lo... otra cosa que Voy yo. En medida que lo vayamos laburando, lo van a ir integrando como más naturalmente, ¿no? Cuando yo se los digo ahora, y si es la primera vez que lo escuchan algunos, como que llega una información muy a la mente primero, ¿no? Pero en medida que lo vayamos viendo con los cuerpos también, y vayamos viendo el lado derecho, el lado izquierdo, lado masculino, lado femenino, va a ser una relación más común en nosotros. Entonces yo les invito a que lo registren y dejen que vaya un poquito más hondo que la mente, y después con las mismas manos y los ojos se van a ir dando cuenta de esto, como que les va a ir entrando por las manos, digamos, ¿no? Al tocar a alguien progresivamente. Sí, Ale, haceme la otra pregunta. Bueno, y después lo que te quería preguntar era, o sea, entendiendo de que esto no se lo vamos a transmitir tal cual lo podamos entender nosotros a la persona que estemos tratando, perdón, sino más como una sugerencia o una guía, a lo mejor, esa pregunta más abierta, ¿qué te parece? ¿Qué te puede estar pasando? ¿Esto tiene que ver puede tener que ver con esto? ¿Hay algo más en esta herramienta que nos pueda servir a nosotros, aparte de poder identificar el motivo o poder simbolizarlo de alguna manera que nos pueda servir para aplicar la quiropraxia? Sí, mirá, me parece una linda pregunta esa. Lo más importante es pasarlo por tu cuerpo primero. ¿Qué quiero decir? Que antes de transmitírselo al paciente, si vos sentís que hay alguna de estas afecciones que nombré, dorsal, lumbar o cervical, que vos estás experimentando, empieces a ver en ti qué puede haber de esto, ¿no? Me sé, un ejemplo, te duele la cervical y decís, estaré pensando demasiado, me reviso, revisate a ti y fíjate de si lo podés comprobar en vos. Porque después que vos lo podés comprobar en vos, es bien fácil, pero además contundente y efectivo, compartírselo a un paciente. Esa para mí es la mejor herramienta, ¿no? Yo no sé si les dije a todos, tuve leucemia y teniendo leucemia, entendí que cada cosa que nos pasa tiene una causa emocional, porque lo experimenté, porque me atravesó eso. Desde que entendí eso y me sané como mucho más rápido para que los médicos pensaban, siento mucha propiedad en compartirle a un paciente o ahora compartirle a ustedes que cada cosa que nos pasa tiene una causa emocional. Y desde allí, que fue en el año 2003, he ido comprobando con cosas más pequeñas en mí, digo más pequeñas, no tan importantes como una leucemia, cómo eso siempre hay un mensaje en algo que me pasa. A veces no es ese del manual, como les decía, cada caso es particular, pero se parece mucho a esa columna vertebral, ¿no? Entonces, no sé, yo salgo, me tropiezo y me caigo, y eso tiene un mensaje para mí. Es algún mensaje. El principal que sabe cuál es el mensaje es el que lo está experimentando. Pero desde ahí, cuando estas cosas que yo les estoy hablando, ustedes las pueden poner en práctica en ustedes, es muchísimo más fácil compartírselos a un paciente. Y ahí se transforma en una herramienta muchísimo más efectiva y de más peso en ustedes y que el paciente lo siente cuando ustedes se lo están compartiendo. ¿Sí? Bien. Gracias, Ale. ¿Alguien más tiene una pregunta al respecto de esto?
Bien. Vamos a seguir entonces con las articulaciones. Les voy a dar un resumen de lo que vamos a hacer en la clase que viene. En la clase que viene vamos a ver variantes para cada una de las técnicas de dorsal, lumbar y cervical que hicimos. Las variantes de dorsal y lumbar son variantes para situaciones diferentes, que tienen un grado de profundidad y efectividad similar. Pero si la persona tiene una característica diferente a las normales o una diferencia con respecto a mi cuerpo, de alguna forma, yo voy a adaptar una de estas variantes para que me sea más fácil aplicarla. Lo que quiero decir es que es más o menos de la misma dificultad que las anteriores y de más o menos la misma profundidad, pero me sirve para determinadas situaciones. La de dorsal que vamos a hacer es muy aplicable también en camilla. Se aplica muy bien en el piso y también se aplica muy bien en camilla. Y sí, con las de cervicales vamos a aumentar un poco la profundidad y la efectividad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una variante más para cada una de ellas. También vamos a ver técnicas de percusión, que son pequeños golpes en la columna vertebral y en las piernas, en este caso porque vamos a trabajar, y en los brazos, perdón, porque vamos a trabajar las articulaciones, que van a relajar al paciente y lo van a preparar para recibir la quiropraxia, pero también la percusión puede servir para aplicar después de la quiropraxia para relajarlo si queda un poco tenso después de la aplicación de la quiropraxia. Y si ustedes van a aplicar varias técnicas para preparar al paciente, la idea sería empezar por masajes, seguir por digitopuntura y terminar con percusión antes de la quiropraxia. Y si quiero, después de la quiropraxia, le hago un poco de percusión de vuelta. Con las herramientas que van sumando hasta la próxima clase. ¿Sí? También vamos a ver, que esto se los adelanté un poco la clase pasada, recolocaciones de articulaciones del tren superior. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se recoloca hombro, codo y muñeca. Del hombro vamos a ver específicamente la clavícula y después la articulación del hombro específicamente, que es un poquito más afuera y abajo. De esto, un repaso de lo que hablamos la clase pasada. Voy a recolocar la articulación sin hacerle un estudio más profundo. Si la articulación luxada fue la lesión, digamos, o el accidente fue en flexión. Si fue en extensión, no voy a recolocar y voy a inmovilizar y llevarlo al hospital, a la sociedad médica, ahí a la urgencia, para que lo vea un traumatólogo con la posibilidad de que le hagan una placa. Porque si la articulación se luxa en extensión, hay probabilidades grandes de fisura o fractura y no hay probabilidades de fractura o fisura si está flexionada. ¿Sí? Por eso, si está flexionada, la recoloco en el momento. Entonces, todo lo que tiene que ver con el hombro y la clavícula, se trata de responsabilidades que se transformaron en una carga demasiado pesada. Puede ser que desde el principio sean una carga demasiado pesada, o puede ser que en un principio era una responsabilidad amorosa, que yo tenía muchas ganas, mucha energía y mucho amor por hacerlo, pero con el paso del tiempo, mis ganas, energía y amor se dirigieron hacia otro lado, y yo lo sigo haciendo porque tengo un rédito de eso o porque siento culpa si lo dejo de hacer, ¿no?
puede estar vinculado a lo laboral, como un trabajo que por mucho tiempo amé hacer y ahora no lo amo, y amo hacer otra cosa, pero lo sigo haciendo porque me da dinero, por ejemplo, o porque si me voy, dejo en banda a mucha gente que depende de mí, ¿no? Eso que me puede traer culpa o me da un rédito económico. Pero también puede ser en relación a otra persona, ¿no? Y ahí hay una generación de karma importante, aparte de que me duele el hombro, y voy a tratar de explicárselos. Cuando yo me hago cargo de algo que otra persona adulta se debe hacer cargo, tengo una responsabilidad y una generación de karma que sería como una deuda energético-emocional ante el universo, digamos, y ante mí mismo, porque primero no permito que quien se debe hacer cargo de esa situación que yo me voy a hacer cargo, lo haga, y no, bueno, de esta forma no se sienta capaz de hacer esa cosa por él mismo, pero también yo estoy evadiendo hacerme cargo de cosas que sí debo hacerme cargo de mí, y como soy tan bueno de que me hago cargo de la cosa de los demás, no me hago cargo de mis cosas. Entonces es una muy buena excusa para no encargarme de mí, para no hacer mis cosas, ¿no? Entonces soy tan bueno que hago por aquel, por aquel, por aquel y nunca tengo tiempo para hacer por mí. Eso lo elijo, ¿no? Entonces, si al respecto de lo que también preguntaba Lucía y Alex sobre lo masculino y lo femenino, cuando yo hago mucho, lo que se afecta es el lado hábil, ¿sí? Que es el lado masculino que tiene que ver con el hacer. Cuando yo, por ejemplo, tengo ganas de hacer cosas que amo y no las hago, es el lado izquierdo el que se me afecta, que es el lado femenino, que es el de la quietud, el de quedarme quieto. ¿Sí? Hay algunas risas por ahí, después me contarán. Voy a pasar al codo y luego que explique estas tres cosas, otra vez me hacen las preguntas que quieran, ¿tá? En el codo es bien sencillo, tiene que ver con no dar el brazo a torcer. El brazo a torcer se ríe April porque lo experimentó porque duele. Miren, alguien que no da el brazo a torcer, en la técnica de recolocación del codo luxado, duele muchísimo. Y si no duele, es que sí da el brazo a torcer, ¿no? Obviamente es mucho peor si duele permanentemente o si lo tiene luxado, ¿no? Pero si duele cuando toco ahí donde hay que mover, tiene que ver con no dar el brazo a torcer. No dar el brazo a torcer quiere decir, aunque sé que esa otra persona tiene la razón, mi ego no me permite dársela. ¿Sí? Yo no puedo darle la razón a esa persona aunque la tenga. No es algo así que yo estoy reconsciente cuando lo hago, ¿no? En una discusión, en un momento enojado, no sé qué, y sé que el otro tiene razón, pero no se la doy. Ahí es el codo el que se afecta. Y ahí sí tiene que ver con relacionarme con, si se afecta a mi codo derecho, tiene que ver con mi relación con mi lado masculino y con los hombres que me rodean, en mi caso que soy derecho, y si se afecta a mi lado izquierdo, que es mi lado no hábil, tiene que ver con la relación con mi femenino interior y con las mujeres que me rodean, ¿sí? Digamos que si se me afecta mi codo izquierdo, en mi caso que soy derecho, me cuesta más darle la razón a mi femenino interior y a las mujeres que me rodean. Y si mi codo hábil está bien, me resulta más fácil darle la razón a mi masculino y a los hombres que me rodean. ¿Sí? Cuando la tienen, ¿no? Cuando yo siento que la tienen. Y por último, en la muñeca se encuentra el equilibrio o falta de él
entre dar y recibir. Si ven, para dar tengo que hacer así, para recibir tengo que doblar la muñeca hacia mí, ¿no? Así doy, así recibo. Y otra vez lo mismo tiene que ver, las dificultades en la mano hábil tienen que ver con dificultad para dar, pero hay que ver cada caso porque puede ser que esté dando demasiado y le duela la muñeca derecha porque está dando demasiado. Y en el lado izquierdo, la dificultad para recibir, si soy derecho, ¿sí? Mi lado no hábil es el que puede tener dificultad para recibir, o que está recibiendo muy poco, o tal vez está recibiendo demasiado. Por eso está bueno que esto es una columna vertebral y lo que podemos ver en nosotros es cómo está el equilibrio entre dar y recibir cuando tengo una muñeca afectada. Y ahí ir cada vez más profundo, cada vez más profundo. Estoy dando mucho, estoy dando poco, siento que no hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. ¿En qué relaciones siento que doy más de lo que recibo? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Con qué tipo de personas? Si es más con hombres, si es con mujeres, si es con mis hijos, con mi madre o con mi pareja o con mis hermanos. Y ahí voy profundizando progresivamente al respecto. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que dije de hombro, codo y muñeca? Y lo... No, más que nada preguntar si solo tiene que ver con las articulaciones o con mismo la extensión y flexión de los músculos. Cuando está sentido, por ejemplo, no sé, el flexor de la muñeca, el flexor del dedo gordo, no sé, o por alguna exigencia, el flexor del dedo gordo, por lo general, por alguna exigencia o algo que uno le suele dar manualmente, más allá del trabajo que le estés dando físicamente al flexor, si realmente es eso o hay algo atrás de... Bueno, primero, eh, yo hoy hablé de las causas emocionales de lo que vamos a ver en la próxima clase, que es codo, hombro y muñeca, ¿no? Como lo que vamos a recolocar. Igual puedo responderte esa pregunta y quiero decirte que si esta última pregunta, si hay algo atrás de, siempre hay algo atrás de. O sea, siempre se puede ir un poquito más profundo con un laburo que dé el tiempo para eso, ¿no? Digamos que acá el tema de las causas emocionales son un complemento a la quiropraxia. Para mí un complemento muy rico y al que se le puede entrar muy profundamente eh, con otras técnicas, pero siguen siendo un complemento de la quiropraxia, ¿sí? Eh, y siempre hay una causa un poco más profunda, ¿no? Porque a lo mejor yo pienso demasiado y se me afectan las cervicales porque pienso demasiado en ponerle que mañana no voy a apagar la luz porque una vez en el pasado no pude pagar la luz y realmente se me pudrió la comida del freezer y no sé, no pude comer por X tiempo, ¿no? Y de repente eso lo traigo porque mi abuelo también le había pasado lo mismo, ¿no? Entonces siempre hay algo más atrás. Y, y el flexor del dedo pulgar tiene que ver con la sexualidad también. Pero no es algo que vamos a ver la clase que viene, entonces no quiero profundizar mucho más que responderte eso, ¿sí? Te respondí, digamos, generalmente las dos preguntas, pero quiero concentrarme en esto que vamos a hacer cuando vamos a laurar los dedos, pero por la séptima clase por ahí, y ahí le vamos a entrar un poquito más a esas cosas, ¿sí? Pero siempre hay algo atrás, siempre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ale.
No sé si es para hacerla ahora, yo la tiro y después si te parece que me lo podés contestar después, porque tiene que ver con el tema mismo del brazo, ¿tá? Pero a mí me sigue sorprendiendo esta cuestión que pudiendo como hacerle quiropraxia a una persona que yo antes lo identificaba como una cuestión puramente muscular, solo con hacer ciertos pases de quiropraxia, esa tensión muscular se alivia. O sea, es como, a mí me cuesta todavía como verlo desde ese lugar. Hoy lo experimenté. Entonces, con respecto al brazo, por ejemplo, que es un punto donde yo estoy muy familiarizada con las tendinitis por mi oficio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una tendinitis generalizada, muñeca, codo, hombro? Yo desde el punto de vista de los masajes, y Lucía, que evidentemente es experta en esto, creo que mucho no podemos hacer más que generar un alivio pasajero. ¿Qué pasa con la quiropraxia? ¿Qué se moviliza y si es efectiva para eso de base, digamos? Es una buena pregunta, porque también es algo que vamos a ver, vamos a mover los brazos bastante la clase que viene. Yo creo que puede haber un alivio un poco menos pasajero que con los masajes solamente, pero no es, la quiropraxia no es la raíz o no es una herramienta que modifique la raíz tan profundamente, ¿no? Ya vimos que hay raíces cada vez más profundas, ¿no? Pero desde lo físico, la quiropraxia puede, si a raíz de la tendinitis se subluxó una articulación, la puede recolocar en el lugar, pero eso va a aliviar esa, causar un alivio más profundo con los masajes, porque una articulación subluxada va a dejar de estar subluxada, pero la tendinitis va a seguir estando. También la quiropraxia puede relajar contracturas con la movilidad que eran provocadas por la tendinitis o eran provocadas para no sentir el dolor de la tendinitis y seguir siendo efectivo, no productivo, pero no cura la tendinitis. La tendinitis necesita reposo. ¿Sí? Y no hay vuelta que hacer reposo. Y una desinflamación que no tiene que ver exactamente con un abuso de frío, sino que con un intercalar frío-calor y con un movimiento leve, con fortalecer el músculo pero sin exigir el tendón. Entonces, lo más indicado para la tendinitis es reposo y la tendinitis está reflejando tensión. ¿Sí? En lo emocional estoy tenso. Y si es en todo el brazo, estoy tenso en todo ese accionar masculino, si es en mi brazo hábil, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese brazo, ¿no? Entonces, es importante ver qué de mis acciones me está tensando, si es mi lado hábil, y qué de mis inacciones, de mis quietudes, ¿no? Extremas, me está tensando también. ¿Qué estoy permitiendo si es mi lado no hábil? Que en realidad me tensa por adentro, aunque me quede quieto. Y eso, primero verlo en mí, después ayudarlo, pero no es, si tiene una luxación, una subluxación, la quiropraxia es ¡pac! En el momento, pero con una tendinitis va a necesitar reposo igual. Ya te digo, el alivio puede ser un poco más profundo que con los masajes, pero también va a ser un alivio y no cura la tendinitis. Igualmente, tomando en cuenta que es importante que cuando nosotros ya tenemos más herramientas que solo la física, ¿no? Y tenemos la herramienta emocional para trabajar, la sanación es mucho más profunda y si le agregamos una sanación energética, más aún también una herramienta energética, que si solo laburo una parte, ¿no? Si solo laburo la emoción, va a ayudar de una forma, pero si laburo la emoción y el cuerpo, va a ayudar el doble o el triple. Y si, bueno, laburo con la energía, con la emoción y con el cuerpo, muchísimo más todavía, ¿no? Cuanto más integral pueda ser
el efecto que tengo en el consultante y las herramientas que le doy para que él trabaje desde adentro para afuera también, como este tipo de conversación. Más profunda va a ser el efecto, ¿no? La sanación final. Yo, así como de aporte nomás de lo vivido, para Alejandra en realidad más que nada, me ha pasado que he entendido por experiencia propia y con pacientes que la tendinitis para mí es pausa. Es el aviso del cuerpo de hasta acá. O sea, lo diste, no sostengas. Esto ya no se puede sostener y te estoy pidiendo a gritos que te calmes. Entonces, para mí como que la tendinitis, más que nada en los brazos, es como eso. Al igual que en el jugador o en el que hace mucha pesa y de repente el tendón de Aquiles le empieza a fallar o algún tendón de la planta del pie y empieza la planta toda contracturada, la fascitis plantar. Bueno, es como una pausa ahí y dedicarte a eso. Yo principalmente es como que hago vendaje neuromuscular y nada, y obviamente se recomienda tampoco hacer un masaje muy profundo porque puede doler un poco el tendón, es como más estirarlo. Pero no había escuchado nunca que con la quiropraxia como que pudiera aflojar un poco más, salvo que obviamente esté apretado como desde la raíz. Pero me ha pasado eso, que lo entendí después de años que es pausa. O sea, cuando vienen ya con tendinitis es como, bueno, hay algo que te está queriendo decir este brazo. Si vos Quédate no lo quieto. querés escuchar, claro, tal cual. Bien. Vamos a Gracias. hacer... ¿Hola? Le habló ahí, ¿no? Vamos a hacer una ronda de que me cuenten cómo llegan a hoy, si tienen alguna pregunta de las experiencias que han tenido o comentario. Y después voy a contar alguna cosa más según cómo fluya esta parte, ¿sí? Y también si tienen alguna pregunta de lo que vamos a hacer la próxima, de lo que le haya dicho. Marcelo se retira. Nos vemos, Marcelo. Que estés bien. Analía, ¿estás levantando la mano? Dale, habilitate el micrófono. Dale, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. No, estaba escuchando atentamente y obviamente yo no tengo práctica en quiropraxia, ¿no? Ya vi que los compañeros estuvieron en la semana practicando. Sí. Pero desde mi experiencia, quería comentarles, digo, yo hice el curso de terapeuta floral, técnico en aromaterapia, de fitoterapeuta, ideología, y todo eso, o sea, las causas emocionales, o sea, las enfermedades en realidad son somatizadas por las causas emocionales. Los dolores son somatizados en el cuerpo, como las enfermedades que llamamos, y es todo emocional, ¿no? Yo teniendo toda esa herramienta, me cuesta muchas veces llevarlo, ¿no? A mi causa. Pero sí, o sea, el tema es tratar el todo, cuerpo, mente y espíritu. Por eso cuando yo supe del curso de quiropraxia y después del bienestar que a mí me generaba la quiropraxia, entendí que era una muy buena herramienta para complementar a lo que yo ya podría hacer. Por ejemplo, ¿no? Yo no estoy ejerciendo, pero sí tengo todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Por ahí un poco de salir de la zona de confort, de cosas que Pablo hablaba anteriormente, ¿no? O sea, de algo de lo seguro, yo que sé, una cosa tener un trabajo por mes donde te pagan puntualmente y otra cosa es como decir, bueno, hasta acá llego, empiezo con esto, que no sé si voy a tener pacientes, que no sé si voy a llegar a fin de mes con lo que gane, o sea, un montón de circunstancias que te van llevando a ir dejando de lado lo que por ahí te gusta, como hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, puntualmente, sí, se parte de las causas emocionales para tratar todos los dolores que tenemos en el cuerpo.
De hecho, en el curso de ideología, en el iris, reflejan cómo está la parte total del cuerpo, ¿no? Con signos iridales, dolores, intervenciones, estados, o sea, todo está reflejado así como hay gente que lo ve en la ¿cómo es? Auriculoterapia o toda esa, digo, que se estudian, digitocultura, no sé, un montón de cosas que tenés, pila de herramientas también para trabajar. Esto, la quiropraxia, yo, por ejemplo, lo tomo como un complemento importante para el todo. O sea, pues yo puedo trabajar la parte emocional con lo que yo sé, ¿no? Y puedo, yo qué sé, recetar, hoy por hoy no se puede decir porque la homeopatía es casi un acto médico. Por ende, está como, yo puedo sugerir una medicación natural, por ejemplo, ¿no? Pero me parece fundamental también darle al paciente algo más, sacarle el dolor. Porque a mí la quiropraxia me ha sacado el dolor, ¿no? Rápido. Entonces, yo le puedo sugerir a alguien tomar, pero muchas veces la gente no tiene la constancia de esperar el tiempo prudencial a que haga efecto. Yo me he dado cuenta que con la quiropraxia me saca, o sea, quizás los masajes y todo eso, me saca rápido el dolor. Entonces, creo que es más que importante como complemento, ¿no? Quiero decirte algunas cosas, Ani, al respecto de lo que compartiste. Lo primero es que te invito, te motivo a que empieces a aplicar de la forma que quieras y puedas todo ese conocimiento. Hay algo que aprendí de un maestro Zen que decía que la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que el conocimiento es acumular cosas, saber cosas, y la sabiduría es aplicarlas en el momento y lugar específico, ¿no? Entonces, si vos sabés hacer cosas, además, tenés más responsabilidad ante situaciones en las cuales podrías aplicar esas cosas que sabés y no las aplicas. Después, también yo observé en vos que hablás de los efectos de las veces que te apliqué quiropraxia. También un cambio en tus emociones y en tus actitudes, pero que vinieron de adentro tuyo, ¿no? Vos, digamos que ante esta motivación por el alivio del dolor, podés reaccionar de distintas formas, ¿no? Podés seguir haciendo lo que estabas haciendo o podés transformar las cosas, y vos también las transformaste desde adentro como impulsadas de ahí, ¿no? Y está Claro. bueno, está bueno reconocerlo. Y, y lo otro, de lo que hablamos hoy o la clase pasada, ¿tenés alguna consulta? No, Muchas gracias. creo ¿Querés que decir va algo más? quedando clarito. O muchas, pero no. Después con la práctica, creo que tiene que ver más que nada con la práctica y no tanto con lo teórico. Sí, sí. Para mí eso es lo más importante. Practicar. Tal cual. Gracias. Merece. Ale, Bueno, quería primero contar una experiencia re dale. linda que tuve hoy. Una compañera de trabajo estaba con tremendo dolor cervical, muy contracturada, inclusive se percibía una protuberancia de una contractura, o sea, a la vista, impresionante, con el tacto ni que hablar. Inclusive estaba con dolor de oído, le había empezado a molestar el oído, a punzar un oído. Y bueno, me la llevé para la despensa y apliqué toda la quiropraxia cervical, el otro tenía miedo de hacerlo porque no sabía cómo, lo hice súper bien, le hice unos hermosos crack y automáticamente sintió alivio. Me pareció maravilloso poder hacer eso tan rápidamente.
Y quedó chocha, porque le cambió la cara, le cambió la voz, todo. Eso como experiencia para contarles que pasó hoy de mañana. Y después quería hacerte es una consulta también, una situación que tiene mucho de subjetivo también, porque es muy particular, pero en donde no pude nada. Yo creo que tiene que ver con un tema, por un lado, es cómo abordar ese cuerpo, que es un cuerpo que conozco muy bien, porque de hecho es mi pareja, y que no pude nada. O sea, o por lo menos no sonó nada, no le pude dar ningún alivio, y yo no me encontraba tensa. Imagínate que manipular el cuerpo de mi pareja para mí es una situación bastante cómoda. Yo me siento muy cómoda manipulando su cuerpo, pero es una persona, yo le digo, sos muy toco, o sea, porque él, aparte de que está con sobrepeso, pero es una persona que delgada, es como macizo, como todo muy apretadito, no sé cómo decirlo, y de una estructura ósea grande, ¿se entiende? Y poco flexible. Tiene inclusive en las articulaciones, digamos, que todo el mundo rota sin ningún tipo de problema, muñecas, tobillos. Él es una persona con poca flexibilidad. Entonces, claro, no pude nada. Nada, plantearlo porque o sea, entiendo que no debe ser solo él, que yo reconozco otros cuerpos que les he hecho masajes y puestos pensando en ponerme a hacerle quiropraxia, digo, es que no sé cómo entrarle, porque aquello no gira, no tuerce, no estira, nada. Vamos por partes. Hay dos cosas ahí. ¿Sabés que son muy pocas las parejas que están así tan accesibles para sonarse mutuamente, ¿no? Esto de con todos menos con mi marido, lo escuché muchísimas veces con mis discípulos, ¿no? O con todos menos con mi esposa, pero algunas sí. Después, con el cuerpo más grande o con el cuerpo más duro es más difícil. Siempre. Y no te puedo dar una solución ahora online. Lo que sí se me ocurre, si él quiere y vos también, que alguno de los días que vayamos a la clase vaya de modelo. Pero no solamente vos tenés que querer, él también tiene que querer. Y yo no tengo problema de que vaya de modelo. Él se reprende. Y veamos qué pasa ahí con él. Si querés que la clase que viene vaya de modelo, para mí está bien de bien. Dale, invítalo. ¿Cómo se llama? Rodolfo, Bien, el invitarlo. pelado. Rodolfo Pelado. Bueno. Yo le voy a decir Rodolfo por las dudas, todo por ahora. Me gustaría que hablen aquellos o aquellas que no han hablado ahora un poco. Romina, Rosana, Juan, a ver quién está más ahí. Rebeca, April, Rosalía, Lau, Santi, Alejandro. ¿Quién quiere compartir algo? Yo, Romy, bueno, ahí bienvenida. va, o no sé, está Rebeca. ¿Querés primero, Rebeca? Ah, bueno, dale. Andamos, Romy, que estás Bueno, ahí. no, simple, en realidad seguí como probando, me animé con las cervicales, me gustó, me pareció al final como un movimiento, no sé si porque es más pequeña la articulación, pero más preciso, lo sentí siempre que lo probé, me resultó una maniobra que no sonaba tanto como esto que vos decías antes, capaz que no la sentía tan profunda, pero sí muy efectiva, como que algo sonaba siempre que la hice, eso me encantó. Ujú. Y, y luego
con las lumbares y las dorsales puedo ir y venir. Y la pregunta que tengo es, ¿suena todo siempre? Bueno, qué buena pregunta. Igual, primero te quiero hacer un comentario sobre las cervicales. Justamente en la siguiente clase vamos a hacer una técnica un poco más profunda que puede hacer que suene más que con la básica de la primera clase. ¿Está? Y no, siempre nos suena todo, más son muy pocas las veces que nos suena. Y en un proceso de aprendizaje está bueno que se vayan revisando qué pueden mejorar ustedes, más también saber que a veces no suena por una relajación inconsciente, o perdón, una tensión inconsciente que no se logra relajar al paciente en esa relajación inconsciente, ¿no? Sí, yo diría que es, son muy, muy, muy pocas, 0,01% de las veces que no suena porque está muy bien. La mayoría de las veces que no suena es porque hay una rigidez que todavía no se pudo soltar y por eso la quiropraxia no pudo llegar a profundidad. Y ya sabemos que esto de soltar rigidez es un equilibrio entre una armonía entre paciente y terapeuta, ¿no? O terapeuta-paciente. ¿Cuánto pongo yo para que el paciente se relaje? ¿Cuán dispuesto está el paciente, consciente o inconscientemente, para relajarse? Pero la mayoría de las veces suena, ¿sí? No son muchas las veces que no suena, ¿sí? Y entonces, sí está bueno eso de irte viendo, pero esto con esta, sin juzgarte demasiado, porque tomaste una clase sola de quiropraxia, ¿no? Entonces revisarte, ahí que puedo mejorar, nada más, sin pegarte un latigazo por eso. Y sabiendo que a veces, aunque hagas todo perfecto, igual no va a sonar. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Te quedó clara la respuesta? Sí, en realidad yo no tomé sesiones de quiropraxia, entonces un poco lo que me preguntaba es si vos trabajás, si es un protocolo o si hay o sea, vos diagnosticás, trabajás sobre algo específico o hay como, bueno, una secuencia y vas a pasar por todo el cuerpo. Bueno, qué buena pregunta. Hay muchas respuestas para eso, ¿no? Primero, tengo mucha gente que viene porque tiene algo específico y ya tiene un diagnóstico de antes, ¿no? La mayoría de la gente que atiendo fue 500 veces al médico, el médico no le pudo solucionar, recontra sabe lo que tiene y los médicos lo único que le dan es antiinflamatorio o que lo operen. Entonces ahí llega la persona. Esa es la que más tengo, ¿no? Entonces ya sabe la persona. Sí, yo puedo diagnosticar por mi experiencia, pero seguramente para un diagnóstico más efectivo, un estudio con una máquina es más efectivo que lo que yo puedo ver, pero en general es bien fácil que haga el diagnóstico. Igualmente, respecto a la columna vertebral, creo que esto lo dije la clase pasada, con una persona que viene con un dolor y aunque tenga un diagnóstico, hay que elaborar toda la columna, ¿no? Porque aparecen los otros dolores cuando alivio el principal. Y siempre aparecen. Eso es así siempre. Ponele, la persona viene porque le duele el cuello, le alivio el cuello y después le dolí las dorsales también. O dice, me dejaste doliendo las dorsales, pero no te toqué las dorsales, solo te toqué el cuello. Entonces, si viene por un problema en la columna, trabajo o pongo más énfasis en ese, pero también voy a trabajar dorsal y lumbar. Y eso sí es un protocolo. Si trabajo la columna, la trabajo toda. A menos que pase esto, por ejemplo, la embarazada, que no voy a trabajar las lumbares, ¿no? La embarazada en los primeros meses. Y trabajo dorsal y cervical. Pero luego, una persona que venga con una afección en una zona de la columna, la voy a trabajar toda. Y hay veces que hay articulaciones que vienen asociadas a algo que tenga como su afección principal. Por ejemplo, casi siempre que tiene las cervicales afectadas, uno de los o los dos hombros están afectados también. Entonces, si trae cervicales, trabajo toda la columna y los hombros. O el hombro
Reviso los dos y veo cuál está más afectado. Y si trae lumbares, por ejemplo, toda la columna vertebral y la cadera, porque una de las dos caderas va a estar afectada. Generalmente, del lado que duele más la lumbar, esa cadera está más arriba. Entonces voy a tener que trabajar la cadera también. Ustedes todavía no han trabajado cadera y no lo pueden sumar, pero sí, ya en la tercera clase ya van a saber las articulaciones inferiores y ya van a tener herramientas para trabajar eso. Y eso sí son protocolos, ¿no? Y si yo te diría un protocolo es, en una consulta yo charlo con el paciente, por qué viene, después le hago una pequeña revisación física, pero que a veces solo de mirarlo y con lo que me cuenta ya me alcanza, o de verlo caminar o verlo cómo está parado ya me alcanza. Pero si no me alcanza, cuando le empiezo a hacer los masajes para aflojarlo, recontra veo lo que no vi antes, tocando las zonas que están tensas y las que no están tensas, viendo que un hombro está más alto que el otro, una cadera torcida, ¿no? Normalmente uso el masaje como una herramienta de relajación y la digitopuntura, y yo normalmente combino ahí también con una técnica energética, ¿no? Como yo sé Reiki y otras técnicas energéticas, y muchas veces también lo utilizo para relajar al paciente Reiki y para después de la quiropraxia también. Entonces, aplico la quiropraxia en toda la columna vertebral y si hay una articulación que no es de la columna vertebral que está afectada también, también la reviso. Aunque realmente, en general, yo, aparte de lo que trae, le trabajo la general todas las articulaciones del cuerpo también. Porque el esqueleto se afecta todo. Si es algo muy reciente, no, pero si hace rato que tiene esa afección, todo el resto se acomodó de alguna forma para mantener el equilibrio y la funcionalidad del cuerpo y afectó todo lo otro. Entonces necesitan todos lados, ¿no? Entonces ahora no saben en todos lados por ahora, pero ya van a tomar herramientas para ir expandiendo el trabajo, ¿no? Como les dije, en esta próxima clase vamos a profundizar la columna vertebral y vamos a laburar todos los brazos, las articulaciones de los brazos. Entonces ya son un poco más de herramienta. En la tercera, las piernas. Entonces van a poder ir yendo ahí. Y siempre va a haber más. Después van a haber unos látigos que les voy a enseñar más adelante, que son como latigazos que después se los puedo mostrar, que son un complemento ahí para laburar articulaciones de forma profunda, pero no tan específica en cada articulación. ¿Y en columna trabajás por segmentos o en algún momento haces como palpás vértebra, podés identificar una vértebra precisa y trabajarla en particular? Bueno, mira, solo en algunas zonas podemos trabajar vértebras en particular y va a ser de la quinta a la séptima clase recién, o sexta o séptima clase. ¿Tá? En la columna, sobre todo, vamos a lograr zonas principalmente, como lo hicimos hasta ahora, dorsal, lumbar, cervical. Vamos a ver momentos donde unamos más de una zona a la vez y también momentos donde podamos ir más específicamente a una, dos o tres vértebras en simultáneo. Perfecto. Ese laburo más específico de vértebra por vértebra es más de la osteopatía que de la quiropraxia. Ok. ¿Sí? Bueno, agradecerte también porque con una sola clase yo me sentí muy cómoda incorporando ese material y tuve también esa respuesta de quienes recibieron las maniobras, así que sentí que era un montón para una sola sesión, una sola clase, Gracias. ¿no? Te hizo un montón y vos estás dándote cuenta de eso porque lo aplicaste. Si te quedabas quieta y no lo hacías, no te dabas cuenta de eso que te estás dando cuenta. O sea que gran responsable de que te des cuenta que es un montón es saberlo porque vos lo llevaste a la práctica. ¿Tá? Y eso es fundamental, ¿no? Y quiero que esto también quede grabado para los que no lo han llevado a la práctica aún, ¿no? Porque darte cuenta de lo que te está dando cuenta, o sea,
yo agradezco esto que me das y sé cuánto es eso, ¿no? Yo estuve muchos años dando solo este taller, solo la primera clase, y la gente lo aplicaba en consulta, solo con una primera clase. Entonces, sé que eso sirve. Claro. Pero si no lo Mm. practicas, no. O sea, ¿entendés? Tenés una herramienta que puedes usar, pero que si no la practicás, no la usás mucho, te olvidás de cómo usarla. Entonces, es fundamental esta experiencia que tuviste post clase, ¿no? Si no la tenés, no sirve. Entonces vos pusiste la otra parte, ¿no? Así que gracias a vos, Rami. Muy bueno. Vamos arriba. Gracias. No, a vos. Rebeca estaba por ahí que quería seguir. Sí, Dale, Rebeca. sí. Bueno, saludo a todos que entré tarde y no quise interrumpir, que estabas hablando, bueno, está. Bienvenida. Em, bueno, a mí me pasó con una persona grande que casi no pude lograr nada. Le hice, entendí que podía ser un tema de relajación, como mencionaste. Y bueno, seguí con un poquito de shiatsu, que es lo que yo más manejo, y bueno, no pude. Quiero hacer una pregunta y un comentario. ¿Solo lo intentaste con una persona grande? No, también con una persona pequeña, que fue la otra persona que estuve disponible, y con ella estuve ahí, ¿Qué quieres decir ahí? digo, Creo- no te que estás no, pegando un latigazo, ¿no? y yo qué sé, no sé, puede ser. Dale. Eh, contame un poquito más ahí de las dos experiencias. Con la persona pequeña, sí, sonó las cervicales, sonó en las dorsales, pero muy poco. Yo pensaba que iba a ser un poquito más, este, pero bien, la persona se fue bien. Yo no me quedé conforme. Y bueno, con la otra persona, intenté 2 veces, digo, insistí en la relajación, pensando que ese podía ser el problema, que le faltaba relajación. Entonces, bueno, yo no podía acceder, pero también el cuerpo grande, y bueno, también se me dificultaba un poco, no sé, pienso yo que se me dificultó el cuerpo grande, no sé qué pasó, realmente no sé. Rebeca, y en el cuello, en la persona grande, porque viste que la cabeza igual se le puede mover bastante fácil, aunque sea grande, ¿no? Como dorsal y lumbar cuestan más cuando la persona es más grande, pero cervical no tanto. ¿Cómo te fue en la cervical con esta persona? No, no estaba muy, no. Bien. Con respecto a eso, yo te invito a que sigas laburando, ¿no? O sea, que no por esta experiencia que no sonó dejes de hacerlo. Tal vez podés practicar un poquito más antes de la próxima clase. Bueno, vos tenés la clase el sábado, así que tendrás que agarrar a alguien esta semana. Pero también toma en cuenta la experiencia que tenés. Esto mismo que dijo Romy, tomaste una clase sola de quiropraxia y en tu clase practicaste con 2 cuerpos nada más, ahora practicaste con 2 personas más, digo con 2 compañeros, ¿no? No cuerpos como que cuerpos, 2 personas que tienen 2 cuerpos, un cuerpo cada una, no, nadie tiene 2 cuerpos. Eh, y tal vez te estás exigiendo como si tuvieras más experiencia de la que tenés. Me refiero a esa decepción, parece que fuera de alguien que hace mucho que está haciendo quiropraxia y no le pudo sonar a alguien, y vos recién estás empezando
y te decepcionás como alguien que hace mucho que está haciendo quiropraxia. Y sí está bueno que trabajes en tu confianza en la aplicación de la quiropraxia, y la forma de elaborarla es esto de hacer quiropraxia. Y hay tres caminos que son necesarios, digamos, la práctica con el profe y los compañeros con el profe. Esta posibilidad que tuvieron Rosalía, Marcelo y Santi de juntarse entre compañeros, que es un intermedio, y después la más difícil ahora es laburar con posibles pacientes, ¿no? Con personas que se brindan para que practiques. Entonces, seguí intentando hacer de las tres, o haciendo de las tres, y progresivamente vas a ir encontrando, ¿no? Justamente hoy con Alejandra hablé de un cuerpo grande que tuvo esta misma dificultad que vos, con un cuerpo grande, y se necesita, lo que necesito cuando un cuerpo grande es apoyarle más mi cuerpo, ¿sí? Como ejecutar mejor la técnica desde cómo apoyo mi cuerpo sobre la persona. Sobre todo es eso, que hay que mejorar con un cuerpo más grande. Con un cuerpo más que pequeño no necesito volcar tanto mi cuerpo sobre la persona para que suene, ¿sí? Pero ahí, caso a caso, yo te voy a ir mirando y vamos a ver qué otras cosas tenés que corregir. De todas formas, está re bueno que lo compartas para poder mejorar. Claro. Sí, estoy aprendiendo, Eva. Uh-huh. Ujú. ¿Querés preguntar o compartir algo más? No, no, no. Después lo otro, la parte emocional la manejo bien, digo, conozco el tema, sé que es muy profundo y viene de lo emocional y lo ancestral, y bueno, eso es, y bueno, que aparece, ¿no? Me aparece en Shiatsu, me aparece mucho el origen emocional del dolor en determinada zona. Y, y bueno, que es muy, muy liberador. Y bueno, a partir de estas técnicas, ¿no? A partir de estas técnicas es una vía para llegar a la raíz. Teniendo ese conocimiento, se puede solucionar toda una problemática que la medicina no da respuesta, la tradicional, ¿no? Está bueno esto que decís. Yo quiero decir que si el consultante o yo, si yo tengo la afección y alguien me hace quiropraxia, si yo no transformo la actitud que generó esa afección, no me voy a sanar. Exacto. Entonces también como terapeuta saber que yo me entrego al máximo con la mayor sabiduría y amor a la aplicación de la técnica, desapegado de la transformación que pueda hacer o no el paciente, ¿sí? Ayudándolo o guiándolo cómo la podría hacer si quiere hacerla, y si quiere hacerla como yo se lo sugiero, porque puede hacerlo por otro lado, pero desapegándome del resultado, porque el resultado de la transformación final depende de la persona. Sí, no todos quieren transitar ese lugar. A veces es muy doloroso. Entonces, Yo creo que hay personas que se quedan solo eso. Yo vengo a que me alivies el dolor y se terminó y quiero esto y nada más. Digo, los otros pasos que uno puede ver es con la persona que está abierta, ¿no? O que está preparada ya para hacer ese tránsito. Pero no, sí, hay que aceptar que no todos venimos, todos vienen a transitar todo ese camino. Hay gente que no, digo, vení, solucioname el dolor que tengo ahora y me quiero ir para mi casa y ya está. Y y vengo la próxima y te pago y para que me soluciones de nuevo.
Bueno, y si vos tenés claro eso, también podés decidir cuánto tiempo querés atender a alguien que hace eso. Es tu decisión también como terapeuta. Pero también hay gente que tiene un determinado momento, que necesita más tiempo eh, por distintas cosas en la vida, ¿no? Y Puede venir tiempo después, ¿no? sí, 6 meses después, y que le cayó una ficha, hizo un clic y exactamente. ¿sí? Sí, Ahí va. sí. Muchas gracias, Rebeca. Gracias Nos a vemos ti. el sábado. Nos vemos. Nos vemos. ¿Quién quiere continuar? Bueno, Yo puedo salir si quieren. bien, Rosalía, bien. Bueno, después de la clase anterior que tuvimos teórica, en realidad, que escuché un poco, bueno, las recomendaciones que te pedí a ti, pero también las experiencias del resto de mis compañeras, sobre todo que habían sido las que lo habían hecho. Sí. Eh, Al otro día, justo venía una amiga a quedarse a casa y que siempre que viene, como hacemos masajes y eso, aprovecha porque siempre anda medio rota. Y fue tipo, bueno, vamos a practicar esto también. Y en lumbares me sigue costando, pero es una cuestión de técnica, estoy segura. Ella también es medio grande y como que no logré mucho. Pero después en las otras cervicales y dorsales sí, y sobre todo en cervicales, que era la que no me había animado a hacer, y estuvo increíble. Sobre todo también por cómo la alivió ella, y mismo en la rotación que lograba hacia un lado, creo que era el izquierdo, antes de aplicársela, estaba en 45 grados más o menos, y ahí ya tenía la resistencia, y se fue el 90, así que fue maravilloso. Y después, no sé si fue antes o después que hice así con algún amigo, muy amiga más, después nos juntamos con Santiago y con Marcelo, que ahí estuvo muy bueno también. Nos fuimos turnando para poder cubrir todos los tres. Y después volví a hacer con otro amigo también, de hecho ayer o antes de ayer, y resultó que con cervicales, que era la que más miedo me daba y más insegura me sentía, es la que en estas veces me sentí más cómodo. Y bueno, con dorsales también, que esa fue la que me costó menos desde la primera clase, en realidad, que es una cuestión más de animarme con el peso. Eh, y en lumbares me sigue pasando eso. Bien, tengo ganas de decirte algunas cosas. Dale. Primero, el video que pasó Santi de cuando le hacías quiropraxia lumbar, se la estás haciendo bien Ese también. video tiene trampa. Fue mi hombro que sonó. Lo aclaramos. Mirá vos. Qué bien. Bueno, la técnica estaba bien ahí y lo único que tengo para corregirte es que con una persona más dura o más grande, vayas levantando la rodilla en medida que vas inclinando tu cuerpo hacia adelante. Ok. ¿No? Con Marcelo tal vez podrías haberte levantado, o sea, levantado la rodilla un poco más y haberte inclinado más el cuerpo adelante para apoyar más peso en el glúteo. ¿Sí? Desde la técnica, eso es lo que te invito a corregir. Después, con respecto a los cervicales, hay otra frase que es, uno se transforma en maestro de aquello que le dolió mucho y logró atravesar. Uno se transforma en maestro de aquello que le dolió mucho o le tuvo mucho miedo, o le costó mucho atravesar, pero pudo atravesar. Normalmente la que más me cuesta porque más cagazo me da, después termina siendo mi maestría. Y eso también pasa en su mayoría. Así que, Bueno, me pasó al revés también de paciente. Santiago me hizo a mí cervicales, capaz que lo quiere contar él. Y cuando fue hacia un lado, tanto Marcelo y yo, que fui la que lo sentí, sentimos dos cosas, o sea, correcciones, que uno era no llevar tanto al punto de flexibilidad antes, o sea, no empujar tanto, y la otra sobre el tiempo
de hacerlo más preciso y más rápido. Y hacia el otro lado, tanto yo como él, sentimos que hasta sonó demasiado diferente, como de una forma más limpia incluso el sonido. Y como en eso de también animarme a recibir sin esos miedos, mismo poder ayudar como a corregir y a yo también poder sentirlo diferente. Y eso estuvo buenísimo de juntarse a practicar también, porque las otras estuvo haciendo y es lo que te dice el otro. Sí. Y juntarse con compañeros es un intermedio entre la clase y atender Por pacientes. eso, Es como el medio. Y también está bueno, para mí tienen que haber las tres, como le decía recién a Rebeca. Está bueno que vos hiciste las tres, ¿no? La sí, más difícil, sobre todo ahora, pero es el objetivo final, es atender a alguien desconocido que vas y le haces quiropraxia, o un amigo en este caso, pero es el objetivo final, ¿no? Sería, aunque ahora es la más difícil, el intermedio es practicar con los compañeros y bueno, y el más fácil es con también donde están las herramientas, ¿no? de aprendizaje cuando yo les doy la clase. Pero vos venís haciendo las tres, así bueno, que, ¿cómo? sí, al final coincidieron. No, iba a decir que con Marcelo sí me pasó que fue el único que no le sonó en cervicales. Él me dijo que no sé qué cuestión había, que podía ser que no sonara, pero igual estuvo buenísimo poder aplicar la técnica y animarse a eso. Sí, sí. Practicar es lo mejor. Sí, sí. Si no Sí, practicás, no. sí, sí, Buenísimo. Gracias. ¿Querés sí. preguntar o decir algo más? Eh, no, decir algo más que el espacio de Marcelo es muy lindo, pero yo vi que Lucía, Rosana y April tienen perritos, así que me gustaría que nos inviten a sus casas también. Solo eso. Qué bien. Bueno, habría que ver cómo. Estoy Extraño a súper las mías, pero invitada. están locos. Bueno, si quieren venir para Cámara Maldonado, estoy a la orden. Bueno, muy bien, gracias. Solo eso. Y nos vemos el sábado. Gracias, nos vemos el sábado. Bueno, para todos los que están mirando y miren después grabado, pueden cruzarse cuando quieran. Me refiero, cuando los de Piriápolis quieran ir a Montevideo, buenísimo. Cuando los de Montevideo quieran venir para acá, buenísimo. Inclusive si quieren repetir, hacer 2 veces la clase, la pueden hacer. Puede ser una buena experiencia. No sé, si juntos se vienen a pasear cerca el fin de semana ese y se pueden quedar el fin de semana. O si van a laburar, hay gente que sé que labura en Montevideo de los que vienen acá, pueden pasar por allá y hacer la clase perfectamente. Y está bueno que hagan esos cruces porque, bueno, otra vez, personas diferentes con pasados diferentes y cuerpos diferentes. ¿Quién quiere seguir? Juan. Dice, Juan dice que no puede hablar, pero vio toda la clase. Bueno, vamos arriba, Juan, si querés, podés dejar un comentario sobre alguna experiencia o tu experiencia, lo que quieras decir, y yo la leo por acá. Y igualmente, alguien de los que no habló, Rosana, bien. Audio. Ahí, Hola, buenas noches, ¿cómo buenas están? noches. Saludos para todos. Gracias, igual. Eh, bueno, viste que yo venía practicando y haciendo una serie de cosas. Por suerte he seguido en eso. Y los otros días me pasó con una amiga que, bueno, fui a la casa y estuvo muy impresionante porque no le dije nada de lo que podía pasar después, no le expliqué absolutamente nada. Este, le hice todas las maniobras, estaba un poquito sobrecargado en los hombros y bueno, le hice todo, las dorsales. Pude hacer Lumbares. la de cintura, ¿no?
Lumbares. exacto, las lumbares, perdón, y salió perfecto. Me sentí muy, qué bien. Y bueno, eso fue un logro para mí, que me sentí súper positiva así. Y entonces, bueno, cuestión que fue que no le expliqué qué podía sentir después. Entonces, le hice todo y la dejé, le di un besito y me fui. Al rato, a los 40 minutos más o menos, cuando llegué a mi casa, le pasó un mensajito a ver cómo estaba, cómo se sentía. Entonces ahí me dice que se tuvo que ir a acostar porque sintió un fuego en toda la parte de sus hombros y su cabeza. Claro, era donde tenía el peso y yo no le había explicado que todo eso se iba a abrir, todos esos canales, porque le hice todo. Entonces se iban a abrir todos esos canales. Dice que se sentía como si fuera un exorcista que podía girar la cabeza a 180 grados y además que el fuego la había atravesado. Entonces dije, está bárbaro, le dije, quiere decir que lo que hice estuvo bien. Bueno, cuestión quedó fascinada y le encantó, y bueno, y yo también, porque digo, sin decirle nada, ella sintió todo eso y yo no, calladita la boca, a ver qué me decía. O sea, quería escuchar a ver qué era que me decía la otra persona sin yo decirle nada. Un poco fue eso, ¿no? También, a ver qué era lo que qué me devolvía sin decirle nada de lo que le podía llegar a pasar. Así que estuvo muy bueno y eso fue para mí bárbaro. Y después nada, las demás personas que le he hecho, todas bien, súper, han quedado muy aliviadas y por lo menos quejas no he tenido, que Eso eso está es bueno. fundamental. Ujú. En cuanto a lo que hablaste hoy, em, todo el tema ese de que se refleja eh, la parte de los padres y toda esa cosa. En la cabeza creo que es diferente el tema de lo masculino y lo femenino, El ¿verdad? cerebro está al Es revés. inverso. El cerebro está al revés. Sí. Está. Porque siempre me hago cohete con eso y ahora con esto que es, si sos diestro, es lo masculino. Eh, lo repito, menos en el cerebro, en todo el resto del cuerpo, Sí. el lado hábil es el masculino ¿Y y qué el tiene lado que no ver hábil el femenino. ¿Y qué tiene que ver con lo intuitivo y lo no, y la razón? La razón es masculina, lo intuitivo femenino. Ok, El hemisferio izquierdo, listo. si yo soy derecho, Sí, mi hemisferio izquierdo es el masculino y es el que razona, el científico. claro, pues se mueven así. Claro, Exacto, solamente en el pues se mueven cerebro está al así. revés. Todo el resto del Ok, cuerpo, de los ojos para abajo, la cabeza mismo, solo el cerebro está al revés. Es que mi cerebro izquierdo maneja todo mi lado derecho, mi cerebro derecho maneja todo mi lado izquierdo. correcto. Y en cuanto a lo otro, que estabas hablando del tema de las enfermedades y es eso es como la decodificación, ¿no? Sí, es una forma Algo de eso hay. sí, de nombrarlo. Puede ser ¿Sí? nombrado como biodecodificación, inteligencia emocional, las causas emocionales de las afecciones. Es más o menos todo lo mismo. O- son distintos nombres de nombrar a lo mismo, ¿no? Distintas formas de nombrar a lo mismo. Está. Viene por ahí. Está. Para tener algo de lectura, digamos, después, para complementar, ¿no? Sí. Con respecto a eso,
yo quedé de mandarles, si no les mandé, hay uno que se llama Diccionario de las Enfermedades que entre hoy y mañana lo hago, que es de Jacques Martel, que me gusta mucho cómo lo hace, cómo lo explica, digamos, más también esto teniendo la claridad de estudiar cada caso particular. No es una regla esto que estoy diciendo, ¿no? Es como un No, no, camino, una guía, pero no es como, si tenés mal el codo es porque no das la razón a tu marido. No, no es así. Es como hay que hablar con la persona y es la persona sabe más de eso. Vos le nombrás la generalidad y la persona lo tiene que identificar específicamente, ¿no? No claro, es es, como que le tirás la idea y que se claro, maneje. o vos mismo, si yo te lo digo a vos, si vos tenés una afección, vos tenés que ver cómo se adecúa esa guía a tu cuerpo, ¿no? Y a lo que vos estás sintiendo y a tus actitudes también, ¿no? Tus emociones. Perfecto, gracias. Tú mereces. Muchas gracias, Rosana. Antes que siga alguien más, voy a leer a Juan, que es de Montevideo. Dice, le hice a 3 compañeros de trabajo y a todos los compañeros del CrossFit y de verdad súper bien. Solo uno no sonó casi nada, pero yo sé que fue por cuestión de que estaba muy tenso en su vida en general y no tuvimos tiempo de hacer una relajación anterior. En todos mejorías notorias inmediatas. Buenísimo, Juan. Felicitaciones. Seguí practicando y nos vemos el sábado. Y a ver si nos compartís alguna comidita rica de las que vos haces. Salió mangazo también. Porque es cocinero, Juan. Eh, Santi, ¿querés seguir? Que no te había visto en todo el rato. Dale, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. está. Bueno, sí, les quería contar que me vino muy bien la juntada con los compañeros, con Marcelo y Rosalía. Estuvo buenísimo porque también me iban corrigiendo a medida que ellos veían que había alguna cosa que podía ser mejor, algo que comentó Rosalía, y eso me ayudó para poder hacer las cosas mejor y también para que en el caso de Rosalía se sintiera más relajada. Y bueno, y eso también contribuye a que se pudiera aflojar y que sonara, por ejemplo, las cervicales. Después la parte lumbar me costó, me sigue costando mucho, voy a seguir practicando. También practiqué con mi profesora de yoga, porque hicimos una especie de retiro que nos fuimos todos para afuera y se prestó de conejilla de India y anduvo bien en la parte de las cervicales, sonó bien y también en eh, la que no son las lumbares, con la... Dorsales. ¿Cómo es? Dorsales. Dorsales, no me salía. Y después, ayer, vinieron a comer mis hermanos a casa y agarré a mi hermana. En realidad, me dijo, yo ya sabía, yo le había dicho que en algún momento iba a hacer, y bueno, estaba bastante contracturada, arriba de los omóplatos. Le hice el masaje, y después la acupuntura. Y, y bueno, y después también me fue lo mejor que hice, digamos que lo mejor que me salió fueron cervicales y, y también sonó dorsales. Y tengo en el debe las lumbares, la técnica de las lumbares que me está costando bastante. Pero bueno, voy a seguir practicando. Santi, buenísimo. Es digitopuntura lo que hacemos, no acupuntura. La acupuntura es la de las agujas. Y, y sí, seguí practicando. Viste que en general hay algunas personas que le cuestan más las cervicales, otras personas más las lumbares y la mayoría las dorsales, ¿no? Bueno, sí, hay que seguirlo haciendo, profundizar en eso que te cuesta. Y de lo que hablamos hoy, ¿tenés alguna consulta, Santi? No sé si... No, bueno, los primeros 20 minutos no llegué, así que lo voy a ver cuando vea la grabación.
Después, no, de todo lo que hablaron, está claro, obviamente tengo que profundizar mucho más en el tema de lo emocional, más que nada, bueno, esa relación y bueno, de lo que explicabas de la parte izquierda, de la parte derecha, lo que significa cada cosa, como para poder eh, tenerlo más claro, pero sí los conceptos básicos o sea, lo que diste hoy me quedó claro, no había nada. eh, no es que hay cosas que no sabía, por supuesto, sabía que lo emocional tiene mucho que ver con todo. Lo que me gustaría en algún momento, yo en la parte de la acupuntura, digitopuntura, eh, estaba eso de visualizar o sentirme como un canal y pensar, ¿no? De hacer las cosas con amor, como concentrarme bien en eso, estoy trabajando también, que me parece súper importante bueno, para que fluya y para que la persona también se sienta más relajada y se sienta mejor. Así que bueno, hay mucho camino por recorrer. Sí, mira, ahí hay algo que me gustaría decir de esto último que dijiste, que es eh, la energía que proyectamos al paciente en la digitopuntura no es energía nuestra o que nos pertenece, sino es energía que atravesamos. En cada inhalación tomamos energía de lo que nos rodea, ¿sí? Por la cabeza, como del cielo y el universo, por los pies y la zona genital, tomamos energía de la Tierra, ¿no? Del planeta. Y esa energía atraviesa nuestro cuerpo, se junta en nuestro corazón, ahí toma el amor, esto que vos dijiste de hacerlo con amor, y luego se proyecta por nuestros brazos y sale por nuestras manos. Es así que funciona, por si querés darle un poco más de visualización a eso, ¿no? Es como absorbo de abajo por los pies y el chakra raíz, que está entre los genitales y el ano, por la cabeza y las manos me entra la del cielo, se juntan en el corazón, del corazón salen por los brazos y por las manos. En este caso, por los dedos que están apretando, digamos. Y yo Bien. diría que en un punto, cuando vos lográs sentir eso, eso pasa a ser más importante que la presión que ejerzas. ¿Sí? El poder darle credibilidad en tu interior a la energía y poder empezar a sentirla progresivamente, a la energía que te atraviesa, pasa a ser más importante cuando eso se da que la presión física, digamos, ¿no? Apretar más fuerte o menos fuerte. Pero es un camino, ¿no? Como al principio, cuando eso no va fluyendo, la presión física ayuda bastante y progresivamente voy agregándole lo energético solamente con la intención y la confianza en que lo que estoy haciendo está sucediendo, digamos. ¿Sí? Bien, ¿Alguna bien. otra consulta o pregunta o comentario? No, aprendí un poco también de algunas cosas que hablaron sobre la tendinitis y bueno, las señales que hay que hacerle caso a veces al cuerpo que nos está queriendo decir algo y bueno, estar más atento a eso, por lo que me pasa a mí y también cómo eso que decías de cómo lo que me pasa a mí me puede hacer darle una enseñanza a otra persona, ¿no? Estar más atento a uno mismo para poder eso también transmitirlo y ayudar. Sí, sí, buenísimo. Gracias, Santi. Nos vemos el sábado. Gracias. El sábado vas a Nos Montevideo. vemos el sábado. Buenísimo. Dale, nos Ahí está, vemos. Santi fue el primero que hizo un Gracias. cruce, que ya arrancaste en Piriápolis. Sí, sí, cierto. Vamos arriba. Nos vemos. April, ¿quisiera seguir? Recién vi a tu Buenas, nombre. buenas, ¿cómo andan? Bien. Está Genarito por la vuelta, Sí, sí, lo vi, pidiendo lo la vi. tablet. Ya le Divino. dije que no, que esta hora no. Bueno, quería traer sobre una alumna que tengo. Yo doy clases de canto en casa y esta alumna tiene 16 años, es muy, muy jovencita, tiene un tamañote, o sea, me saca como una cabeza y tiene una joroba que es súper
rara para una persona tan jovencita. Sí. Es como una, Mochila. es un bulto enorme y fundamentalmente del lado izquierdo está muy pronunciado. Y ella tiene TDAH, es hiperlaxa, es como un montón de cuestiones que hacen que sea especial el tratamiento con ella y conmigo tiene extrema confianza, entonces nada, puedo manipularla sin problema, siempre le da mucho alivio cada vez que puedo hacerle quiropraxia, pero esto me llama la atención eso, el molde que tiene en la espalda siendo tan chiquita. Porque yo esperaría a lo mejor eso con alguien de mucha más edad. Y eso me llama la atención. Y sobre todo eso, que acumule tanto del lado izquierdo. Porque realmente se acuesta en el piso y la espalda le queda así. Es impresionante. Todo le suena, todo le alivia, pero es como a largo plazo, ¿qué hacemos ahí con eso, no? Está bueno. Hay mucho trabajo, está bueno. Si vos le haces quiropraxia seguido, eso va a ir mejorando progresivamente. También lo primero, me dan ganas que la lleves, la invites para ir de modelo, no que la lleves, que algún día la invites si Obvio. ella quiere ir, que vaya. Estaría buenísimo para poderla ahí ver si la podemos ayudar un poco más. Y lo otro, esto que te digo es del sentir, más que de un manual, ¿sí? Y hay algo que está cargando ella. Y hay algo que está cargando al padre o madre, ¿sí? Eso es lo que yo estoy sintiendo en este momento que vos me estás contando y me estoy conectando con ella, ¿sí? O sea que esto que estoy diciendo no es una referencia para la clase, sino que es algo que yo, de tanto tiempo de estar sintiendo personas y cuerpos, me habilito y me permito sentir. Y bueno, y siento mucho más que tiene que ver con mamá, ¿no? Ella es derecha, ¿sabes? Sí, ella es derecha y la madre tiene el mismo tipo de espalda. La madre también tiene esa tendencia. Claro. Y es una mamá hiper responsable, ¿eh? Es como súper, nada, pendiente de su hija. Bien. Eso. Sí, sí, es como un mochilón que tienen las dos, pero es impresionante. Es Es ideal tremendo. para elaborarlo en constelaciones familiares, que me estoy formando en eso. Sí, Además de que con quiropraxia, ¿no? sí, Porque seguramente la abuela materna también, y así, ¿no? claro. Y así. Sí, sí. Pero bueno, está bueno, hay casos. Yo he tenido gente que no puede apoyar la cabeza en la camilla o en el piso cuando se acuesta boca arriba, de tanta joroba que tiene, y hay Claro, motivos diferentes, ¿no? Pero está bueno que las puedas estar ayudando. Eso está buenísimo. Está bueno eso. sí. Sí, yo me quedo contenta porque sé que la alivia. Y, y que esto, ella misma me dice, ¿no? Que no, como que a veces que otra persona le toque el cuello no le gusta o le da sensación, pero eso conmigo, como tiene súper confianza, esto, se relaja, incluso hice la técnica con la toalla y todo, funcionó bien, está, todo ok. Les cuento a los Pero demás. tal, la voy a ver, si la invito para que vaya. Invítala. Si quieres este sábado, buenísimo. Si no, para otro. No, esto que dijiste para los demás Obvio. de la técnica de la toalla, van a aprender una técnica con una toalla más adelante. Como April tomó un curso de verano intensivo, aprendió una técnica con una toalla que es uno de los latigazos, que también descomprime de otra forma, diferente. Y descomprime toda la columna vertebral también. Y es ideal para las personas que tienen esa joroba. También es otra forma de profundizar el laburo en esa zona, aparte con las dorsales, ¿no?
Así que está buenísimo. Sobre la clase de hoy, ¿tenés alguna pregunta? No, estoy encantada, me gustó mucho todo lo que fueron compartiendo. Me anoté acá, tengo un pizarrón en la cocina, obvio. Tendinitis igual pausa. Me encantó ese comentario extra de Lu. Y está buenísima la información como para irlo teniendo en cuenta, para irnos chequeando nosotros mismos también, Sí. ¿no? Que a veces estamos tan concentrados en ayudar a los otros y nos olvidamos de hacernos esta autorrevisión, que está buenísima. Sí, y es la mejor manera que esta información quede grabada, que la puedas registrar en ti. Cuando la podés registrar en ti, queda grabada en otro lugar que no es en la mente. No tenés que recordarla, estudiarla, no, ya quedó grabada. Entonces sí, eso que decís, como estos piques que dijo aquella, si vos algún día por hacer esa pausa te curás de una tendinitis, nunca más te lo olvidás, ¿no? Entonces, eso con todo lo que hemos hablado, ¿no? Cada vez hablamos más opciones hay. Genial, súper agradecida. Bueno, Gracias, Apli. le paso la papa caliente a otro. Dale, beso grande. No sé si está caliente ¿Está muy caliente la papa? ¿Quién, a ver, alguien que quiera compartir, que no haya compartido? Lucía, creo que vos no. No llegué a compartir mis experiencias. No. Bueno, Tus escenarios han cambiado tanto de estar en las penumbras, estar manejando, ahora, no sé, estar recostado. no me iba de copiloto, pero fue lo que pasa que en el medio de la rutina, pero bueno, decidí adaptarla a los planes para no perderme la clase. Buenísimo. Bueno, la realidad es que logré desbloquear esa faceta del no me salen las cervicales o tengo miedo a hacer sonar y estrujar de más. Me quedé con esto que creo que fue Romina, la clase pasada, que habló de que hay un límite, o había alguien más, que lo nombraron varias personas ahí va Rosana, que es un límite a donde vamos, o sea que más de eso no va a pasar el cuello, y si bien yo me dejo hacer quiropraxia y como que me entrego al otro, me costaba mucho generarle esa sensación de seguridad a la otra persona. Pará, quiero hacer una Entonces, pausa. Escuchame un sí, poquito. En el cuello sí. no te entregaste tanto. Te costó entregar. Bueno, Te bueno, entregaste porque al final. no me gusta el ruido, pero en realidad es como eso de que sí, dale, sonaba el cuello porque me lo sueno todos los días, de hecho, porque es como esto de lo que me alivia. Entonces dije, bueno, listo, vamos. Y agarré un par de amigas que nos juntamos en Montevideo de noche y había una que está puérpera básicamente, la gorda tiene 4 meses, está con todo el tema de la lactancia, la joroba en la espalda y le dije, yo te voy a sonar, vos confía. Es muy miedoso, y me dijo, no sé qué, entonces le hablé, la distraje, masajito, no sé qué, y no le dije, bueno, va a ir ahora. Y entonces quedó tensa y no lo hice. Y le dije, ahora, y cuando logré que dijera, y entonces, ¡cra! Fue como, y le sonó, pero fuerte, y le dije, esto era lo que necesitabas, y me dijo, quiero llorar, pero en realidad siento como desahogo, me dijo, fue como porque venía recargada emocionalmente, y bueno, logré como desbloquear esas dorsales. Las cervicales ni siquiera intenté con ella porque ya estaba como que no, esto no me gusta, no es mi zona de confort, y ella cuando se bloquea, dije, no es por acá, no hoy, y agarré a otra amiga que estaba ahí, y ella sí, tiene el suero que le hace quiropraxia cada tanto, entonces ya sabe a lo que se enfrenta, dijo, sí, soname toda, y bueno, sonaron cervicales, sonaron dorsales, y las lumbares con ella es un poco más grande que yo en cuanto a masa muscular, pero dije, me va a salir. La realidad es que de frente a la persona me cuesta mucho, pero porque siento que no tengo la fuerza en la mano para dirigirla. Entonces me logré poner como de atrás, si bien no es la maniobra correcta, logré ponerme de atrás en el piso, estábamos, o sea, un lugar bastante rígido, que en las veces anteriores trataba de hacerlo en camilla y no salía, y me salió. Logré como, por lo menos de un lado, logré sonarla. Sin que le doliera el hombro, sin nada, o sea, agarrando bien la mano en el pectoral y como llevando la cadera en diagonal hacia adelante, logré como sonarla bien ahí. Del otro lado, no pude y ya estaba como en el juego, dale, tiene que sonar. Y ahí fue como perdiéndole un poco también esta cosa de, en algún momento me va a salir, pero yo salí una parte.
Así que esas fueron mis experiencias con mis amigas. Y después con pacientes, como siempre las practico, mi camilla tiene como un acople, digamos, para algunas personas les duele un poco la espalda, entonces le saqué ese acople y la dejé más rígida. Y sobre esa parte rígida logré hacer la torsión de lumbares. Y ahí sí, hizo crack y fue como, yo podía, necesitaba encontrar el eje ahí. Estaba más satisfecha yo que la persona, pero, pero bueno, fue como que las dos nos fuimos contentas. Las dorsales no me cuestan para nada porque ya hace tiempo que ya venía también como sonándolas, que esto yo lo había traído ya a la clase anterior, pero bueno, las cervicales, eso, logré desbloquear y lumbares, bueno, por lo menos una parte ahí. Entendí que sí, a veces es una cuestión de fuerza, de que tengo que impulsar mi peso más, y otras veces es la postura, o sea, la camilla había que buscarle la posición, la persona es muy grande, siente que se va a caer conmigo de 1,50 m, no se siente segura, no se va a aflojar. Entonces tengo que buscarle como la sensación, la situación para que realmente confíe. Bien, ¿No? buenísimo. Gracias. ¿Tenés alguna pregunta? No, yo ya me saqué todas las dudas hoy. Sí, más temprano. Buenísimo. Gracias. Vamos arriba. Bueno, Creo que no queda nadie, ¿no? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo o comentar algo más? Bueno, siendo las 21:01, vamos a cerrar la clase de hoy. Nos vemos este sábado con algunos y algunas y nos vemos el 26 con otros y otras. Mañana o pasado subo la clase y lo que voy a hacer también es compartirles el manual mañana o pasado también a los dos grupos de la clase que viene. ¿Tá? Así ya lo pueden ir michando. Está la información No te teórica que olvides de pasé ese hoy. libro que dijiste que querías compartir. El libro, gracias. Gracias por recordarme. Eh, bueno, les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Nos vemos. muchas Hasta gracias. la próxima. Gracias, nos vemos el sábado. Chao. Chao a todos. Hasta el Chao. sábado nos vemos. Vamos arriba.